Así pues, uno de los impedimentos para que yo siga creciendo es que he ido aprendiendo a funcionar por hábitos adquiridos, o sea, en virtud de condicionamientos. ¿Se ve esto claro? Si no me seguís, preguntad por favor, que a lo mejor yo estoy tan feliz creyendo que vamos todos juntos y estoy yo solo por ahí. Y hay otro factor básico que impide que yo siga creciendo. Uno es ese que he dicho, adquirir hábitos, entonces funcionar en virtud de esos hábitos condicionados. Son condicionamientos. Este otro factor es que el exterior me está imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Y este cómo ser va más allá de lo que en principio parece. Porque me dice lo que es correcto que yo piense, lo que es correcto que yo sienta. O sea que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento a este modelo. Si a la medida que yo no cumplo el modelo, el exterior me critica, me riñe, me desaprueba o me rechaza. Y como el niño pequeño necesita el apoyo del exterior, porque se nutre de su ambiente, entonces el niño pequeño no tiene opción, necesita de algún modo aceptar el modelo. Entonces, en la medida que yo acepto el modelo para recibir aceptación y valoración, yo me impido ser espontáneo. Lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios. No la sinceridad, no la espontaneidad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Y claro, en la medida que para mí pasa a ser más importante ser de acuerdo con un modelo, que no ser profundamente más y más yo mismo, en esa misma medida yo me he de prohibir crecer. A ver, si hay pegas, el que no se entienda bien eso, preguntar, por favor. Lo cual no quiere decir que el exterior no tenga que darnos modelos, porque necesitamos modelos para poder convivir. Si no hubiera modelos comunes no podríamos entendernos en ningún sentido. El problema es que se valora y se juzga al niño en virtud del modelo y nada más. O sea que se hace del modelo el culto fundamental. De tal manera que el objetivo de la llamada educación suele ser, en la práctica, que cada uno se comporte del modo que es debido. No que el niño viva más y más su autenticidad, su plenitud, que llegue a descubrir lo genuino, la realidad profunda. No, lo más importante, lo fundamental, es que se comporte del modo adecuado. Y esto no solamente es la educación en las escuelas, sino en la familia. En la familia se quiere mucho a los hijos, en general. Pero en la familia lo que interesa, sobre todo en la práctica, cuando la madre está atareada por muchas preocupaciones y actividades y el padre con los problemas que pueda tener, lo que interesa al llegar a casa es para encontrar un hogar armónico, feliz. Y no que allí haya un alboroto de miedo o que empiecen a surgir discordancias y peleas. Y por lo tanto lo que se impone de un modo verbal o no verbal, lo que se está imponiendo es que haya armonía y que haya obediencia y que cada cual haga lo que debe de hacer. O sea, se está teniendo una prioridad real, un modo de comportarse.
Y esto, claro está, ahoga la posibilidad de un crecimiento real profundo. Porque al niño resulta que cada vez que trata de ser espontáneo mete la pata. Y lo que se gana generalmente es una reprimenda o una incomprensión. Y por eso al niño no se le propicia, no se le ayuda a que crezca, a que sea más del mismo en todos los aspectos, sino a que sea más buen chico, más estudiante, más mejor tal cosa. Siempre un modo de ser. Se valora más el modo de ser que el ser. Entonces estos dos factores, el modelo impuesto y por lo tanto el culto al modelo y los hábitos adquiridos o conducta condicionada, son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía, en afectividad. Y por esto, teniendo en nosotros la posibilidad de llegar a una plenitud concreta como seres concretos, no ya refiriéndonos a unos planos espirituales de los que ya hablaré más adelante, sino aquí, como ser concreto, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. Y es básicamente por esos factores. Y factores estos que no se comprenden en uno mismo, no se ven en uno mismo. Uno puede teorizar, como ahora parece que estamos haciendo, y decir, sí, esto es así. Lo importante es llegar a ver de qué modo esto está actualmente influyendo en mí. ¿De qué modo? Mi actual modo de sentirme es producto de los condicionamientos, o es producto de unos modelos, es producto de unas ideas que yo estoy aceptando sin darme cuenta que las estoy aceptando. Como yo ignoro, porque no lo miro, lo que está pasando en mí, solamente me doy cuenta que estoy viviendo insatisfecho. Y entonces trato de conseguir satisfacción con los medios que yo he ido viendo en mi experiencia. Y es buscar unas personas determinadas que me sean más favorables, buscar unas circunstancias, buscar unas ideas o ideales determinados que parece que producen en mí un estímulo de esperanza, de ilusión, de amor, de satisfacción. Y así es como una carrera sin fin. Porque siempre estoy buscando que el exterior, que algo exterior me dé, bajo la amenaza de que lo exterior, otro exterior me lo quite. Y en ningún momento estoy buscando la plenitud donde realmente está. O sea que se está viviendo una alienación, una enajenación, un vivir fuera de sí, que por sí mismo impide que yo me encuentre a mí mismo. Y por eso esto se proyecta pensando en una sociedad ideal, en que todos sean muy buenos, por lo tanto que nadie me haga daño, que todos sean muy generosos, por lo tanto que nadie se meta conmigo. Y se proyecta en una serie de modelos ideales, que no son nada más que una proyección de incomprensiones e insatisfacciones actuales de dentro de uno. En lugar de solucionar el problema, allí donde está, tendemos a hacer otras proyecciones y idealizamos, sea a través de sistemas ideológicos de tipo filosófico, de tipo político, de tipo religioso, del tipo que sea. ¿Alguna pregunta hasta esto de ahora? Por favor, seguimos con la reflexión recibida por el niño y vamos evolucionando, o sea, aún en contra de la sociedad que creamos, en fin, que lo que vamos a hacer no está bien. Si interiormente nosotros creemos que debemos de dejar esos hábitos que nos han enseñado, y interiormente, en fin, vemos un modo de vida muy mejor para superar, debemos hacerla a nuestra manera, aunque los demás, en fin, nos llamen que no. Sí, yo no sé lo que se debe de hacer. Es decir, yo no soy quien para decir lo que se debe de hacer o no hacer. O sea, mi función no es dar otro modelo de comportamiento. Es simplemente lo que yo le quiero decir. Sí, por ejemplo, con la educación que nos dieron los padres, los maestros,
llegamos a una edad que nosotros interiormente creemos que debemos coger otro camino, seguirlo, o sea, en contra de la opinión de los demás, ¿no? Aunque los demás, la sociedad nos tachen de que esto no está bien, de que aquello está, y nosotros creemos que lo que obramos interiormente está bien, debemos hacerlo. Sí, yo no sé lo que debes de hacer. Yo no te diré lo que debes de hacer. Lo que debes de hacer es una resolución que has de adoptar tú. Yo lo que pretendo no es decir lo que debemos de hacer o no. Lo que pretendo es mostrar lo que está ocurriendo, para que teniendo una mayor información uno pueda descubrir y entonces actuar en consecuencia. Pero en todo caso, lo que uno decida es asunto suyo y responsabilidad suya. Porque si no, si estoy diciendo, sí, haz esto, no, lo otro no, ya estamos cambiando de padres. Un modelo, pasamos a otro modelo. Y con eso no hemos arreglado nada. Realizarse es llegar a ver por sí mismo, asumir la propia existencia. Y uno no puede asumir de un modo efectivo si no conoce aquello, si no lo ve claro, si no lo está comprendiendo. Entonces, lo que se trata es de adquirir información para que uno descubra dentro de sí mismo si esto que se dice como información exterior es cierto. Y entonces esta visión, esta toma de contacto inmediato con los factores que están dentro, permite hacer cosas, cambiar cosas. Pero en todo caso siempre es uno el que ha de decidir lo que hace y lo que no hace. Porque si no, esto no sería un curso de realización, sino de domesticación. ¿Más preguntas? Aunque a veces no se tengan las respuestas que uno espera. Oye, Antonio, antes cuando has hablado del modelo, ¿no?, que se le impone, bueno, que nos imponemos al niño, bueno, a nosotros, en el colegio y en casa, ¿no? No he llegado a entender muy bien esa parte que has dicho, que cuando uno pues está cansado y pues quiere que haya una armonía en el hogar y todo eso, que sea un modelo, que se reprima la espontaneidad. ¿Y podrías explicar un poco? Si los niños están en casa y están jugando y están esperando recibir al padre y a la madre para jugar con ellos, porque es lo propio, y resulta que el padre viene y está mareado con asuntos de pagos que no sabe cómo atender o con cosas que le fallan por aquí o por allá, y espera llegar a casa para vivir el gozo de la armonía y del cariño de los hijos y de la esposa. Y la esposa, a su vez, que está cansada de pelear con los hijos, de pelear con el mercado y con todas las cosas, y espera al marido para al final poder descansar en él. O sea, cada uno está esperando al otro para descansar en el otro. Y claro, esta combinación es explosiva. El resultado es que allí se acaba con 4 gritos, por el que grita más, que puede ser el padre, puede ser la madre, y los demás con el rabo entre las piernas, pues a callar y a hacer de hijos sumisos y felices. Esto es un modelo. O sea, en casa yo no puedo decir lo que siento. En casa yo he de ser un niño obediente y feliz. Y en la escuela le pasará otro tanto. En la escuela tendrá que ser un niño obediente y estudioso. Estoy exagerando y hay momentos de expansión, ¿verdad? Pero en la medida en que hay esto es lo que tiende pues a irse sumando. O sea, se me valora en la medida que yo soy del modo que creen o esperan que yo sea. No se me valora a mí por mí mismo. Se me valora por mi comportamiento particular. Por lo tanto, este comportamiento como modelo es el que vale para los demás. Claro, llega un momento que yo llego a hacer un culto de este modelo. Yo soy bueno en la medida que soy así. Soy valioso en la medida que soy así. Se me quiere y se me acepta en la medida que soy así. No soy valioso por mí mismo como ser, por lo que intrínsecamente soy, sino por mi cotización exterior, por mi modo particular de ser.
Y esto hace que en la mente se vaya configurando un modelo particular, que no solamente es un modelo funcional para las necesidades particulares, sino que poco a poco uno se va identificando con ese modelo. Y luego vive de mayor con el modelo opuesto. Esto esta tarde lo iremos viendo. Bien, por lo tanto, si estamos viviendo con modelos aceptados, modelos que aceptamos pero que a la vez rechazamos, las dos cosas a la vez, los aceptamos de cara al comportamiento con el exterior, los rechazamos de cara a ser auténticamente nosotros mismos y sentirnos en autenticidad. Por tanto, son siempre modelos que crean una dualidad, una ambivalencia. Y por otro lado, me he acostumbrado a responder a las situaciones de un modo mecánico porque no he aprendido, no he podido seguir aprendiendo el responder con autenticidad. Me sale más a cuenta responder con respuestas aprendidas. Buenas o malas, pero aprendidas. Entonces, mientras yo esté funcionando de esta manera, en virtud de ideas aceptadas, en virtud de hábitos mecánicos, es evidente que yo no podré nunca realizar a mí mismo. No podré nunca llegar a ser yo mismo. No es adquiriendo más hábitos o distintos hábitos o aprendiendo a cambiar de modelo. Es evidente que todo esto es lo que se contrapone más radicalmente al descubrimiento de uno mismo en profundidad. Todo esto puede ser hasta cierto punto necesario o útil, el aceptar modelos de cara al comportamiento exterior. Pero el problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior, sino que me los creo. Y entonces los vivo en relación al vivirme a mí mismo. En una palabra, estoy identificado con unos modelos. Yo me confundo con el modelo. Lo veremos con mayor detalle esta tarde y mañana. Entonces, mientras esté funcionando esto, pues yo tengo el paso totalmente cerrado al descubrimiento de mi plenitud interior, de mi autenticidad. Entonces, ¿qué se impone hacer? Lo primero de todo, lo primerísimo y lo último de todo, es que yo aprenda a darme cuenta de lo que está pasando. Porque mientras yo esté funcionando sin darme cuenta de todo esto, haga lo que haga, será un ir a la deriva. Seguir un modelo, seguir un ideal, una ideología, u otra, siempre pendiente de algo externo a mí. Algo que me alejará de mí, aunque prometa lo que prometa. Lo primero de todo es pues que yo aprenda a abrir los ojos y aprenda a descubrir por mí mismo qué es lo que está pasando en mí. Eso quiere decir que es necesario que se despierte en mí un gran interés para descubrir lo que está pasando, para ver en cada momento qué está ocurriendo. No para juzgarme, no es un examen moral, de conciencia, sino simplemente es una observación de cara a un descubrimiento técnico, diríamos, un descubrimiento de unos modos de funcionar. Por lo tanto, es con esa actitud de descubrimiento, diríamos, científico, en cierta forma impersonal, que uno ha de aprender a estar alerta, interesado en observar lo que está pasando en uno constantemente. Pero observar lo que está pasando en uno constantemente no quiere decir que yo esté pensando en mí. Porque cuando yo pienso en mí, lo que hago es añadir más líos a los que ya tengo. Observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple, por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar, no para comparar, no para especular en ningún sentido sobre aquello que veo, no para interpretar nada, sino para ver. Miro para ver,
para ver y comprender. O sea, esto es la actitud fundamental y que hay que distinguir claramente de lo que es pensar. Es dirigir la atención con ganas de ver y comprender, pero sin querer por ello sacar conclusiones de bien o de mal, ni querer referirlo a una teoría o a otra. Es ver por el deseo de comprender la cosa en ella misma, observar lo que pasa. O sea, es una actitud, podríamos decir, científica, una actitud de observación, de descubrimiento, no de elaborar una teoría con lo que veo de acuerdo con los modelos que me han dicho de que hay que ser bueno, o hay que ser así, o hay que ser del otro modo, en absoluto. Es observar para ver y descubrir lo que pasa, como si se tratara pues de una avería mecánica de un motor, que empezar a teorizar no sirve de gran cosa. Lo que hace falta es saber observar lo que está pasando de hecho allí. Pues esta es la actitud fundamental, desarrollar una actitud de atención, de interés, de observación, de descubrimiento, no de pensamiento. Porque cuando el pensamiento se está refiriendo a uno, esto es el lío gordo, el lío padre y madre, porque es madre de los otros líos. Que es cuando yo me convierto a mí mismo en objeto de mí mismo, lo cual impedirá que yo nunca llegue a ser plenamente sujeto. En la medida que yo me pienso a mí, eso podrá dar lugar a muchas obras literarias y a muchas introspecciones y a todo lo que queramos, pero de cara al descubrimiento de uno es fatal, porque va convirtiéndole a uno mismo la idea de uno mismo, las ideas sobre uno mismo, en objeto de uno mismo. Entonces es una especie de narcisismo en el que uno queda encerrado en su propio cascarón mental. Es observar. Observar es un acto simple. Y un acto simple que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. En cambio, cuando pienso, ya quedo absorbido por el objeto en que estoy pensando. Y por lo tanto, cerrado de cara al exterior. Yo puedo estar atento viendo lo que pasa en mí y a la vez estar abierto a lo que está pasando alrededor de mí. Hay que captar muy claramente esta distinción entre estar atento, interesado, y lo que es pensar, especular, razonar, juzgar, comparar. A ver, ¿alguna pega sobre esto? Es difícil llegar a esa ambigüedad. Sí, se trata de ver si lo veis claro ahora que lo estoy explicando. Pensar es un proceso de relacionar ideas. Mirar es un acto simple, no hay ideas. O si hay una idea es simplemente dar el nombre a lo que se está viendo. Por esto deja disponible la mente. En cambio, el pensar es un razonar. Esto es así, es por esto, por lo otro, esto no es bueno, esto ya estamos liados. Mirar el pasado también, ¿vale? Sí. Puede hacerse en diferido. Hasta que uno sea capaz de hacerlo en presente, en directo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Decías? No, que cuando estás envuelto en la acción. Ah, pues ahí. Esto es lo que hay que ejercitar. Que uno esté totalmente en la acción y a la vez totalmente despierto. Pero también se puede hacer al principio, pues, en diferido. También va. ¿Sí? Con respecto a tú antes has dicho que existe la unidad fundamental y no la dualidad de acuerdo a las cualidades y defectos. Y hace poco has dicho que el modelo funciona con dualidad. Que el modelo funciona con ambivalencia, sí, con dualidad, sí. Claro. Sí, es que una cosa es la visión de lo que es correcto, otra cosa es cómo funcionamos. Estamos funcionando con dualidad. Existe como modo de funcionar,
pero existe en virtud de una visión errónea y de un vivirse a sí mismo parcialmente. En cada momento, el exterior que nos impacta y nuestra respuesta debiera constituir una unidad. Pero ya lo veremos, yo detengo el exterior y lo cristalizo en un modelo. Y entonces este modelo es una constante, ya no hay allí movimiento. Ya se convierte en un elemento de la dualidad. Y entonces estoy yo en relación con el modelo. O está lo exterior en relación con el modelo. En el momento que cristalizo algo, estoy creando la dualidad. ¿Sí? Observar, mirar simplemente, es decir, potencial de inteligencia. Se actualiza directamente la inteligencia. Es el modo más eficaz de actualizar la inteligencia. El mirar con ganas de comprender, con interés. Lo mecánico, lo adquirido, lo que son hábitos del pasado, solamente hay un modo de quitarlos. Toda la fuerza del hábito está en su carácter inconsciente, o sea que funcionan al margen de nuestra conciencia actual. Entonces, el único modo real para erradicarlos de raíz es que yo permita ser consciente de eso que está funcionando hasta ahora inconscientemente. En el momento que lo inconsciente se integra con el sector consciente, todo lo que yo haga conscientemente afectará este sector que era inconsciente. O sea, en el momento que permito que algo inconsciente que funcionaba automáticamente, independientemente, yo lo mire, pase a ser consciente, se forma una conexión, una interacción entre el sector consciente y el inconsciente. Y entonces esto ya deja de ser un circuito cerrado, un sistema cerrado. Pasa a ser un sistema abierto. Y porque es un sistema abierto, mi comprensión irá afectando a este circuito. Dicho de otra manera, desde otro ángulo. Cuando yo estoy mirando algo que funciona de una manera condicionada, y lo estoy mirando, esa parte que mira no está condicionada. Y por el hecho de que esta parte que mira está libre de todo condicionamiento, afecta al condicionamiento descondicionando. Es lo mismo que he dicho antes, pero con otras palabras. O sea que el modo de solucionar lo inconsciente es hacerlo primero consciente. Solo aquello de lo que llegamos a ser plenamente conscientes podemos trascender. O sea, el soltar algo pasa primero por una plena conciencia de ese algo. Todo lo que mantenemos inconscientes nos ata, nos condiciona, nos conduce, nos domina. Yo solamente puedo ser dueño de algo cuando soy plenamente consciente de ese algo, porque entonces algo en mí lo incluye y a la vez está más allá de este algo. Por eso, todo el trabajo de realización será un trabajo de despertar mi capacidad de ser consciente, de no jugar al escondite conmigo mismo, como nos hemos pasado toda la vida, de mirar las cosas cara a cara, de enfrentar la verdad, por desagradable que a veces pueda ser. Porque solo cuando yo puedo aceptar conscientemente lo que está metido dentro, entonces conscientemente puedo soltar. Es el único camino para soltar. O sea que el desprendimiento y el trascender algo pasa siempre por la plena concienciación de ese algo. Si no, ese algo me estará persiguiendo
desde el inconsciente y estará afectando mi modo de funcionar aquí. Y cuando luego hablemos de etapas más superiores en las que se trata de soltar unas zonas de conciencia para ir a descubrir otras, entonces todo esto será un lastre que estará impidiendo que yo esté disponible para despertarme a otros niveles superiores de conciencia. Es que no entendí bien lo que quiero observar. Cuando dices observar, es realmente querer estar, o sea, querer ver lo que sientes en cada momento. Y bueno, si eso, preguntarse el por qué. Hay que preguntarse por qué, para querer ver, por qué sientes eso. Uno puede preguntarse el por qué, pero es la misma actitud de observación interesada, observación con interés, la que de por sí implica ya esa actitud de descubrimiento. O sea, cuando la atención se mantiene, al principio solamente ve una cosa que pasa. Veo que ante una palabra que dicen, yo me altero, por ejemplo. Muy bien. Y vuelvo a mirar y vuelve a pasar lo mismo. Entonces se trata de que yo siga observando, que no me conforme con eso, que siga observando esa alteración, aun cuando ya la haya visto. Entonces, cuando yo aprendo realmente a seguir observando, observando solo, no teorizando, ese mismo fenómeno, cuando parece que ya no hay nada más por ver, que está todo visto, pero sigo, curiosamente entonces se desarrolla una capacidad de visión en profundidad. Y esta visión en profundidad me permite ver lo que hay justo detrás de aquella apariencia. O sea que se va desarrollando la atención profunda. Y la atención profunda trae consigo la realidad profunda de la apariencia del síntoma. O sea, siempre detrás de toda cosa, inmediatamente detrás de la cosa está la causa de la cosa. Yo puedo estar teorizando y podré probablemente equivocar. Pero si yo miro, llegaré a penetrar en aquello. Y entonces para mí será una visión inmediata y evidente. El ver nunca engaña. Puedo ver poco, de momento, pero nunca engaña. Lo que engaña es el interpretar lo que veo. Y por eso, desarrollar esta capacidad de ver, de estar atento, desarrollarla incansablemente, es el modo de llegar a descubrir con certeza las cosas. No porque veo una cosa, edificar todo un tinglado teórico sobre aquello que he descubierto. Así es como se han hecho la mayor parte de tinglados ideológicos. Quizás sobre algo muy correcto que se ha visto, pero que en lugar de seguir observando más y más sobre aquello, entonces la mente ha gozado lo suyo, creando todo un sistema. El trabajo de realización es llegar a ahondar en la visión hasta llegar al centro. Es un horadar, algo que hemos ido metiendo encima, hasta que la misma atención, porque viene del centro, nos conduce al centro. Sí, la primera condición es el interés, pero si ese interés no existe, no está ahí, entonces vuelve otro día, porque claro, o sea, todo este trabajo tiene sentido en la medida que uno está motivado, tiene interés por hacerlo. Si no hay interés, lo cual es muy natural y muy humano, ya vendrá. Cuando los problemas aprieten, ya verás cómo surge el interés. Muchas veces el interés se va porque uno está huyendo. A veces, no siempre, ¿eh? Pero muchas veces se va el interés porque uno está huyendo de ver algo que le parece que puede ser desagradable. Otras veces no, es simplemente porque uno está metido en otros intereses y pueden más que el interés de autodescubrimiento. Pero es natural que ese interés a veces sea muy intenso en unas personas y fundamental, en otras lo sea solo episódicamente y otros ni lo hayan olido nunca. No lo sé. Yo puedo decir lo que observo, pero al decir el por qué ya entramos en teorías, en posibilidades teóricas. Puede que su demanda de crecimiento no esté en primer plano, puede que haya unos problemas más inmediatos que están reclamando una atención urgente, puede que dependa del grado de desarrollo espiritual o madurez que la persona traiga, puede que
sea un problema de evasión o de compensación, puede que sea la providencia de Dios desde otro ángulo de visión, puede que sea el karma, puede, todo lo puedes que quieras, pero nos quedamos como antes, ¿no? Antonio, ¿qué actitud sería la correcta? Por ejemplo, se está aquí, se te escucha y bien, si en un principio pues la intención o el deseo es el escuchar de una manera abierta, eso, estar atento, poder ir viendo. Y expones algo y puede ser que se vea eso que dices, pero te viene automáticamente ya una relación, algo que está en uno y que entonces no casa, no va, o sea, excluye lo que es esa visión, parece ser que en ese momento excluye que pueda ser efectivo con algo que te viene en ese instante. Entonces ahí lo correcto que es, porque claro, entonces uno ya va a lo que tiene ahí, que parece que como es lo suyo, es lo que le interesa, entonces automáticamente ve que no sirve lo que tú estás diciendo para eso, se revela uno, pierde ya la cosa. ¿Entiendes lo que digo, no? El paso siguiente es marcharse. Hasta que se haya resuelto esto. Y entonces, no sé si la actitud es el pasar, bien, eso viene, se deja, se continúa, no lo sé. Yo no sé, pero si estuviera en tu lugar, haría lo que tú. Pero si yo, sin dejar de ser yo, me ocurriera eso, pues yo trataría de entender bien por qué no casa y por qué eso me preocupa. Si están viendo lo que está pasando, no solamente en el sentido de que no casa, sino por qué esto crea problemas. Hasta que vieras el factor que está detrás de que case y de que no case. O sea que aprovecharía la situación para descubrir lo que está pasando en aquel momento. Sin contentarme en responder mecánicamente a la reacción que esto provoca. Es descubrir. Pero eso lo haría yo, creo, si yo fuera yo. Pero como tú eres tú, pues ya no sé. Puedes hacer lo que tú puedas o dejaré. ¿Por qué las situaciones de este tipo, cuando se observan, casi inmediatamente se aflojan? Se aflojan, ¿qué quieres decir? Que uno Como, no se preocupa por como ellas. casi se disuelven, no dejan de preocuparte en algún aspecto. Bueno, si ocurre eso, pues ya está, ya se fue el problema, pero el problema es que ella ya ves, ¿no? Ella pues además pues se preocupa y entonces protesta y entonces pues, en fin, con una pancarta así, esto, depende de las personas, por eso es, y depende de las cosas, supongo que te pasará en unas cosas más que otras. Es muy difícil dar una respuesta. Para mí es observar lo que pasa, sacar la lección de la propia observación. O sea, es que por una parte pienso que entonces no veo lo que tú tratas, pues que aunque por una parte creo que lo veo, que parece que es una evidencia que eso es así, por otra parte después me viene la duda y digo, bueno, pues será que es que no veo lo que él está diciendo. Es difícil que veas cuando una parte de tu mente se va a otro lado. No, en ese caso ya sé que eso desaparece, pero vamos, eso, la reflexión viene con posterioridad, pues no, pues lo que pensé que sí, pues parece ser que Pues sí. entonces ¿no? cuando viene la pregunta, ¿verdad? El diálogo es cuando uno pues no ve claro una cosa. Ahora no tiene que ver de qué manera se produce en uno la reacción automática. Si lo que se dice va de acuerdo con las ideas que uno tiene, amén. Uno dice amén. Pero si lo que uno dice parece que se opone a las ideas que uno tiene, esa actitud automática al rechazo. Y tan mecánico es la aceptación como el rechazo. Quiero decir, tan poco valor tiene el rechazo como la aceptación. Lo importante es la capacidad de ver por uno mismo ahora. Aparte de las ideas que uno pueda tener previamente. Es aprender a mirar las cosas en sí mismas, en ellas mismas. Y solo después relacionarlas con las ideas que uno pueda tener anteriormente. Este es el modo ideal de escuchar. Pero en la práctica, pues a veces es muy difícil hacerlo así. Igual escucha como puede. Sí, había antes aquí
¿Alguien? Pero me has contestado con lo último Sí. que has dicho. Vale. Si uno va intentando ver en algo, va profundizando y de ello va recibiendo datos, estos datos no es pensar. No. El registrar datos no es pensar. Pensar es relacionar datos. El acto de procesar datos. El lenguaje ese más moderno. ¿Sí lo ves? ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú en tu sumadora vas apretando botones, aquello no es pensar, es registrar datos. Ahora, cuando al final le das la tecla para ver qué pasa, entonces el procesamiento de datos. No lo hago muy bien, pero... ¿Vale? Sí, resulta que el problema básico procede del hecho de que tú eres una cosa intrínsecamente, auténticamente, y desde muy pequeño tu comportamiento es discordante para la sociedad en que vives o para el núcleo donde estás, y ahí se produce pues digamos la dualidad, en el sentido de que tú eres una cosa y lo de fuera te dicen que es otra cosa distinta. Entonces da la impresión, tal como yo entiendo lo que tú dices, es como que realmente el comportamiento no tiene nada que ver con lo que uno es auténticamente. Así es. Pero yo eso no lo veo claro. Yo pienso que el comportamiento tiene que ser la expresión de lo que uno auténticamente es. Así y debiera la única ser. forma de distinguir a las personas es porque unas expresan lo que son de una manera y otras expresan de otra. Es decir, que no se puede decir que uno es muy, digamos, muy auténtico cuando su comportamiento no lo es. Es decir, que no hay una autenticidad del comportamiento. Es decir, el comportamiento, desde mi punto de vista, es un reflejo del auténtico ser de uno. Por tanto, si su comportamiento no es bueno, ya se me van a preguntar qué es un buen comportamiento, ¿no? Si el comportamiento de una determinada persona es un reflejo de lo que es, por tanto no se puede deslindar el comportamiento de lo que es. Y esto no lo veo claro yo. Es que estás todo el rato confundiendo entre lo que se puede y lo que se debe. Se ha dicho, se hace lo que no se debe. Porque cuando uno es pequeño, pues aprende a funcionar como puede. Lo malo es que luego se pasa toda la vida uno funcionando igual. Y esto es lo que rompe la unidad. Todo el trabajo de nuestra desgracia, digamos, toda la base de nuestra desgracia, es que en sí todo es una unidad. Lo absoluto y lo relativo, lo superior y lo inferior, lo interior y lo exterior, la multiplicidad y el centro, todo es una unidad real. Y el gran drama del ser humano es que dentro de su propia mente, de su pequeña conciencia, divide esa unidad en una dualidad. Dualidad que a su vez trae consigo numerosas subdualidades. Y es cuando hay dualidad que hay conflicto. La dualidad es el conflicto. La unidad es la solución o la imposibilidad de todo conflicto. Y esto se manifiesta en todos los niveles. Entonces, cuando yo digo que la persona se le impone un modelo y lo acepta, en ese momento está creando en su mente una dualidad. Porque cristaliza un concepto. Y el instante que debiera ser del estímulo y la respuesta, formando una sola unidad, un solo continuo, se interrumpe. Entonces es el estímulo en relación con el modelo y la respuesta en relación con el modelo. Lo que debiera ser un fluir único, un flujo y reflujo, estímulo, respuesta, entrada y salida, en un solo movimiento, se convierte en una entrada con un tope, en un análisis, en un estímulo de respuesta con un tope, con otro análisis, y se crean dos mundos dentro de la propia mente. Entonces es esta cristalización que es el resultado de toda idea aceptada, de vivir en función de ideas aceptadas,
lo que está creando la dualidad profunda, creándola artificialmente, porque de por sí no existe. Y lo vemos en todos los seres que están viviendo en una unidad de respuesta. Y por esto ellos son completos en su respuesta. Y aunque en un sentido sufran, en un sentido gocen, pero su sufrir lo viven con tal unidad que deja de ser el sufrimiento interno, angustiante, que vive el ser humano. Cuando todo yo soy respuesta, cuando todo yo soy parte integrante de lo exterior, formo una unidad con lo exterior, desaparece el aspecto de víctima y verdugo. Es una sola realidad total, una sola conciencia que está allí afirmándose. Y lo mismo se afirma en el sentido de comer que en el sentido de ser comido, porque se viven las dos cosas a la vez. Ahora, cuando yo estoy separando, entonces en mi mente ya está en conflicto la idea de una cosa con la idea de la otra cosa. Y ese es todo el problema, y esta es la base de todo el proceso de realización. Realizarse no es nada más que normalizarse, de volver al estado real, natural, pero con un pleno desarrollo. Y por eso veréis, y tú que has hecho tantos cursos, pues sabes que es toda una panorámica de trabajo, por un lado de desarrollo, por otro lado de toma de conciencia y de ir soltando todo lo que no es auténtico. Sí, todavía no veo yo claro esto de la autenticidad uno y el comportamiento, es decir, que... Si tú me preguntas, yo contesto. Sí. En la medida que yo estoy presente, no hay problema. Tu pregunta y mi respuesta son una unidad. Tú como pregunta y yo como respuesta formamos una sola cosa, bailamos la misma música. Ahora, ¿qué pasa si tú preguntas y yo tengo miedo de la respuesta? Tengo miedo de herirte, tengo miedo de que pienses mal de mí, o deseo afirmar una superioridad, o deseo demostrar cualquier otra cosa. Entonces, ese estímulo-respuesta que funciona natural y espontáneo dejará de funcionar. Y en mí habrá la imagen de ti y por otro lado la imagen de mí en peligro. Esto. Entonces, el modo de funcionar es este que te estoy mostrando en mi misma respuesta. No en lo que digo, sino en cómo lo digo. ¿Vale? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Sigues sin verlo? Quizá lo que no consigo es expresar exactamente lo que quiero decir con la pregunta. Es decir, yo entiendo que la base del problema está entre lo que uno es y la forma en que uno se comporta. Eso de niño es lo que digamos... Piensa, te interrumpo aquí. Sea cual sea la situación, yo puedo ser totalmente auténtico creando cualquier tipo de respuesta. No sé, lo digo porque aquí es donde suele haber la primera objeción. Sí, yo eso no sé de acuerdo. O sea, tú crees, por ejemplo, que si tú dices una cosa que a mí me ofende, yo solamente seré auténtico en la medida que manifieste mi ofensa. Y esto entonces va en contra de un modelo. Si no contesto de un modo explosivo, es que yo no soy auténtico. ¿Es eso lo que estás queriendo decir? No, tampoco no es eso. Entonces. Ponme un ejemplito, pues. Es decir, yo tengo esa es la idea. Es decir, yo pienso que si todos somos energía, afectividad e inteligencia en origen, el comportamiento debería ser acorde con eso. Por tanto, no podía haber un comportamiento discordante. Estos son los principios generales, eso que tú dices. Pero luego resulta que si tú llegas a casa y quieres descansar, porque lo necesitas, para estar más despierto, y tus hijos te vienen con 18 problemas y tu mujer con 40 más, entonces ¿cuál es tu respuesta auténtica? Pues la enfadable. Así es. Así es. Claro. Ahora esta respuesta auténtica puede no ser adecuada. Puede no ser adecuada. Y entonces tú sacrificas una parte de esto que tú vives como auténtico para otro aspecto de tu autenticidad, que es buscar a la vez el bien de los otros.
es un sistema complejo. Lo que parecía que tenía que ser una respuesta única, unívoca, entonces adquiere un carácter más automatizado y puede ser cualquier respuesta. Es el problema del actor. El actor siempre está obligado a hacer algo que no es. Por principio. Ahora, el actor nunca sí puede ser auténtico. Pues no, el actor puede ser auténtico sea cual sea el papel que le toque hacer. La autenticidad no consiste en lo que se dice, sino en estar totalmente uno presente. Es ser sinceramente uno mismo en relación con la situación particular que ha de vivir. Puede ser, si tú tienes un hijo muy pequeño y cada 2 horas empieza a berrear y te impide dormir, y además tu mujer no se encuentra bien y tú has de ir y enchufarle el biberón, y todo eso, pues llegará un momento que cada vez que oigas berrear a tu hijo, pues pondrás, pero por otro lado tú dirás, no, soy un buen padre. Pues, oh, qué bien, mi hijo, como llora. O sea, son varios sistemas. Oye, yo no sé por qué, Antonio, pero es que esto que lo veo no lo acabo de ver. O sea, veo que tiene, es que es así, pero hay algo que a ver, como que no fuera completo. ¿Qué es eso que no es completo? Pues esto mismo que volvemos a tocar otra vez del comportamiento. Que puede ser auténtico haciendo una cosa que parece que no es lo auténtico. Sí, es que, claro, tú antes me has dicho, es que no sé, hay algo que siento que me toca, pero no sé, no acabo de estar conforme. Mira, tú puedes tener mucha sed, pero a la vez puedes, qué sé yo, tener problemas de presión, pongamos por caso. Entonces tú sabes que por un lado está la sed, por otro lado está la presión, y que si bebes mucho es malo para la presión. Entonces ahí te encuentras en una situación. ¿Cuál es tu espontaneidad? ¿Cuál es tu acto auténtico? Beber, ¿no? ¿Ah? Si te dejas llevar por lo vegetativo, será beber. Si te dejas llevar por tu comprensión de la cosa, será beber un poquito. O sea que tan autenticidad es seguir consecuentemente lo que comprendes como seguir la sensación y el impulso. Es todo, no es solo una cosa. O sea que depende en el momento en que te encuentres. Es complejo, claro. Es una cosa del principio, que entonces es ideal, pero al aplicarlo se ve cómo se forman una serie de sistemas complejos. Para una persona medianamente realizada, ¿qué más? ¿Qué hacer con eso de la sed? Pues yo creo que bebería un poquito, sí. Pero yo creo, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Sí? Sí, de algún modo sí, pero todo lo que se reprime conscientemente puede encontrar luego un modo consciente de expresión correcta. Lo malo es cuando se reprime inconscientemente, o sea, cuando hay el hábito de reprimir. Entonces la represión ya no es consciente. Entonces la mente consciente no encuentra modo correcto de poder exteriorizar aquella energía reprimida. Por eso aquí el factor ser consciente es fundamental. Y la persona ha de ser capaz de poder inhibir sus impulsos, porque lo mismo forma parte del desarrollo, el expresar que el inhibir. Es un doble movimiento. Yo nunca seré dueño de algo si a la vez no soy capaz libremente de poder abrir aquello del todo y de poder contener o cerrar aquello. O sea, que no tengamos una visión solo expansiva, sino que el dominio quiere decir ser señor de algo, ser dueño de algo. Y lo mismo
se es dueño, se necesita a la vez tener la capacidad, la libertad de poder abrir libremente y que poder cerrar libremente. Solo entonces uno es dueño de algo. Y ahora no, ahora solamente estamos acostumbrados o a soltar o si no a reprimir de un modo mecánico, por miedo o por el nombre que le demos. Y por esto cuesta tanto cuando se trata de poder hacer ejercicios de autoexpresión, que salga todo lo que está dentro. Por esto cuesta horrores, a veces cuesta muchos años, porque nos hemos pasado la vida cerrando y no queriendo saber nada con aquello que cerramos. Y a medida que uno es más consciente y más capaz de poder abrir o cerrar, expresar o no expresar aquello que se mueve por dentro. Y esto forma parte integral del desarrollo. Que el desarrollo no solamente es exteriorizar, sino que es también poder controlar la voluntad. Antonio, ¿con esto qué quieres decir? Que en el caso del padre que viene cansado de la función que lleva diariamente y que se encuentra, bueno, que él quiere descansar, que viene cansado y se encuentra con los problemas del hijo, de los hijos y de la mujer, que es lo mismo, que es tan adecuado el tumbarse a descansar como el atender, ayudar a ellos. No lo sé, estamos con problemas en este caso de juicios de valor. Eso es uno que lo ha de decidir. Esto es uno que ha de decidir en qué medida él se siente obligado a actuar en función de lo que ve que es el bien de los otros o en actuar solo en función de lo que uno ve que es el bien propio, aunque sea a expensas de los otros. Y esto es uno que lo ha de decidir. Pero por lo menos tenerlo en cuenta. Quiero decir que puede ser tan adecuada una cosa como la otra, ¿no? Dependerá de su conciencia, de la índole del problema. O sea, no se pueden crear a priori modelos de comportamiento, no es correcto, no es cierto. Quizá lo que en una etapa parece lo único que tiene sentido, en otra fase será otra cosa. Reprimir, me parece que la decisión esa puede seguir siendo una expresión de lo que está viviendo cada uno, ¿no? Así es. Es una resultante de presiones exteriores y presiones interiores y del discernimiento que esté funcionando allí. Cuando no hay discernimiento, la resultante será mecánica. En la medida que haya discernimiento, la respuesta será más feliz, diríamos, más eficaz. Si uno consigue vivir la unidad, ¿quiere decir esto que va a tener seguridad? La seguridad, es que pienso que la seguridad casi es imposible. Sí, es que depende de lo que uno entienda por seguridad. En la medida que uno cree ser este cuerpo físico, es evidente que toda seguridad es muy relativa, porque al final acaba mal la historia siempre. O sea que en todo caso toda seguridad es una seguridad pues momentánea, provisional. Ahora, si uno se da cuenta que no es el cuerpo, se da cuenta, entonces la seguridad para él será otra cosa distinta. Y ahí está uno de los factores fundamentales de descubrir la propia identidad. El día que llegues a descubrir que lo que realmente eres, que tu identidad no tiene nada que ver con lo que nace ni muere, que lo que eres es algo de por sí invulnerable, entonces es el descubrimiento de la auténtica seguridad. Cualquier otra es falsa, es ilusoria. Pero esto ha de ser no por una creencia, sino porque uno descubra, de hecho, de un modo inmediato y constante eso. Os vais disparando con las preguntas, ¿eh? ¿Sí? La sexualidad. Pues la sexualidad pues, es un factor biológico muy importante de energía, uno de los más importantes, junto con el sentido de pervivencia
parecen ser los fundamentales y gracias a esto la humanidad pues sobrevive. Entonces también con la sexualidad hay todos los problemas mismos que hay con la energía combativa, ¿verdad? Que se puede utilizar muy bien y se puede utilizar muy mal, que puede ser base de un aspecto gozoso, maravilloso de la vida, o puede ser base de grandes conflictos y angustias en la vida. Lo mismo que la combatividad. Lo mismo. Y muchas veces además se mezclan. Y entonces da lugar a una serie de aberraciones y complicaciones. Entonces, cuando somos conscientes que existen una serie de miedos, de reacciones interiores, tú me hablas de que hay que hacer eso mismo consciente para que desaparezcan. Pero ¿desde qué punto esa conciencia trabaja? Ese consciente. Sí, la conciencia tiene la capacidad de que cuando ve una cosa como ilusoria, la suelta. O sea, tiene la capacidad de que cuando una cosa la ve como error, deja de estar apegado a ella. Y ese es el gran principio. Los miedos suelen ser, todos ellos, un apego, una adhesión a creencias de peligro que en su día fueron o parecieron ser, y que perviven ahora dentro de mí porque yo las enterré, no quise saber nada. Entonces, cuando se actualiza, se toma conciencia, se ve a la vez el miedo que hay y a la vez lo infantil, lo irrazonable del miedo. Y esto hace que de por sí se suelte. En general, puede haber otros factores. Pero es que a veces existe como que ese miedo reprimido es como mucho más fuerte y puede que te domine más. Eso te dominará más en la medida que tengas menos interés por descubrir tu verdad y ser auténtica. O sea, todo el autodescubrimiento es una especie de purga, o si queréis de purgatorio, que es lo mismo, por el cual todo lo que está encubierto ha de ser descubierto. Es un poner a la luz para que todo se ilumine, para que todo sea luz. Mientras haya en nosotros zonas oscuras que no queremos saber, esas zonas oscuras serán nuestro purgatorio y a veces nuestro infierno. Y esto depende de un problema de presión. Uno puede tener mucho miedo al dolor del dentista, pero cuando el dolor llega a ser tan intenso, te vas corriendo disparado al primer dentista que encuentres. Entonces, análogamente, uno puede vivir más o menos compensado con los miedos ocultos dentro, con los cuales no quiere saber nada. Pero cuando llega un momento que te encuentras tan mal, o llega un momento que ves tan claro, que estás viviendo en un error completo, entonces esto tiene más fuerza que el miedo a pasarlo mal. Eso es, o de la necesidad interior o del discernimiento claro que hay. De hecho, hay un dicho que dice, todo aquello que no aprendemos por discernimiento, lo hemos de aprender por sufrimiento.